Buen día, profesor, compañeros presentes. El día de hoy el grupo 7, conformado por Guamalí Alessandro, Martel Ariana, Ramos Carlos, Tolentino Glisman y quien les habla, Torres Alessandra, les presentaremos la empresa Trameco SAC. Empezando con la introducción, Trameco es una empresa que fue fundada por un grupo de amigos, pero ahora se encuentra dirigida por el actual gerente general, Manuel Tello Riqueros. Trameco, como muchas empresas, ha enfrentado desafíos como la pandemia y los diferentes cambios del mercado, pero en esta exposición lo que pretendemos es, o lo que vamos a hacer, es analizar cómo el uso de las funciones administrativas han ayudado a que la empresa Trameco pueda crecer al punto de lo que es hoy una pequeña empresa. Empezando con los datos de la empresa, tenemos el nombre legal, que es Transformadora Metálica Comercializadora. También tenemos el tipo de sociedad, que es una sociedad anónima cerrada, lo que esto significa que tiene como características el control restringido entre los socios y que también es ideal para MIPES con estructura organizacional. Algo que podemos agregar en la historia podría ser el nombre original, que al inicio era Mercofest y que tuvo un crecimiento en cuanto a los empleados, que pasó de 2 a 24 trabajadores, y por recortes de la pandemia a 12 trabajadores, que es lo que se encuentra actualmente. Con el giro de negocio, como ya lo dice el nombre, es de rubro comercial, lo que significa que se dedica a la compra, venta y distribución de insumos industriales, y su público objetivo son las empresas mineras y de energía, lo que significa, y entre estas la principal es Plus Petrol. Aquí, como podemos ver, está la ficha RUC, donde podemos ver la fecha de inscripción, la fecha de inicio de actividades y los comprobantes que emiten, que en esto sería la factura, la boleta, etcétera. Como últimos datos tenemos el régimen tributario, que antes de pandemia el régimen era general y se encontraba dentro de buenos contribuyentes, pero tras la pandemia y las bajas de ventas pasó a ser régimen MIPE. Este régimen beneficia a la empresa en que es un régimen flexible en la parte tributaria y tiene cierta sostenibilidad en caso de crisis. En los impuestos, como ya sabemos, es una empresa importadora y por el régimen MIPE cumple con el IGB 18%, 16% de IGB y 2% de impuesto municipal, y el impuesto a la renta, que sería de 10% si es que los ingresos son menores a 300 UIT. Para terminar, tenemos productos y servicios. En este caso, la empresa Trameco lo que ofrece son productos, y estos serían válvulas, tuberías, conexiones, etcétera. También lo que lo diferencia en este caso es la calidad de los productos con otras importadoras chinas, y los clientes prefieren a Trameco por la confiabilidad que le tienen y por su durabilidad. Buenos días, mi nombre es Alessandro Bomalí y en esta ocasión ahora le voy a presentar sobre la estructura organizacional de la empresa Trameco. Bueno, en su estructura está organizada por 6 áreas, comenzando con la gerencia general, la cual es el área más importante. Esta tiene la función, bueno, de hacer que los objetivos de la empresa se cumplan, también como plantear políticas internas y supervisar, no, coordinar el funcionamiento de todas las áreas diversas. Luego seguimos con el área de gerencia de ventas, el cual tiene las funciones de crear estrategia de ventas, fortalecer el equipo de ventas y también potenciar el vínculo entre el cliente y la empresa. También tenemos el área de administración, el cual está encargada de gestionar todos los recursos dentro de la empresa, incluyendo la documentación, eh, la administración del personal y también la organización de servicios generales. Seguimos con el área de importaciones, el cual está encargada de la adquisición internacional de los productos el cual la empresa va a vender. Aquí también debe seguir las órdenes de compra y también estar un contacto directo con los proveedores globales. Seguimos con el área de almacén, el cual tiene las funciones eh, de eh, administrar, bueno, recepcionar, almacenar y también distribuir todos los productos importados a la empresa. Y terminamos con el área de contabilidad, el cual se encarga de registrar las transacciones económicas, también como elaborar informes financieros y por último en hacer el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Ahora seguimos con las funciones de indicadores de gestión. Bueno, todos sabemos de las funciones administrativas que hay, que serían cuatro, ¿no? Planeación, organización, dirección y control. Cabe resaltar que en esas cuatro áreas, bueno, la gerencia general tiene un punto muy importante. Comenzando con la planeación, bueno, aquí el Trameco, el gerente general, pues tiene la función de planear objetivos el cual la empresa deberá cumplir en un largo plazo. Aquí, KPIs utilizados o indicadores de gestión pueden ser el margen de beneficio y también el retorno sobre la inversión. La siguiente función pues, sería la organización, el cual el gerente general también tiene la misión de que organizar tener una buena eficiencia en la organización de la estructura de la empresa. Algunos KPIs utilizados acá, bueno, pueden ser la rotación de empleados y también el tiempo de ciclo del proceso.
Ahora seguimos con la dirección, el cual, bueno, consta en la empresa de motivar a sus empleados. En este caso también el gerente general pues tiene un impacto muy importante. Algunos que visto utilizados acá pues serían la satisfacción y el asuntismo de los empleados. Y terminamos con el control, el cual sería la supervisión de los resultados y también identificar áreas de mejoras, donde la gerente general pues también tiene un punto muy importante en la hora de accionar. ¿Qué pisos utilizados acá? Pues serían la rotación de inventarios y también la tasa de detección de errores. Bueno, hablando un poco más sobre los puntos de desarrollo, hablamos sobre las escuelas y los enfoques administrativos. Después de hacer la entrevista a uno de los trabajadores de la empresa, encontramos primeramente que tiene relación importante con dos escuelas administrativas. Una de ellas que es la escuela científica y otra que es la escuela clásica. Dentro de la escuela científica observamos tres puntos importantes. Uno de ellos es la división del trabajo, ya que como bien sabemos, toda empresa está constituida por áreas, las cuales se dividen el trabajo con la finalidad de poder tener una especialización y poder tener mayor productividad. Después tenemos el diseño de puestos y tareas, en el cual nos indica que, como bien mencioné, cada empresa está constituida por diversas áreas, las cuales tienen puestos y trabajos específicos, en la cual cada área es responsable de cumplir la tarea asignada. Y por último tenemos los incentivos salariales, los cuales son la entrega de regalías o incentivos económicos a los trabajadores con la finalidad de aumentar la productividad. Dentro de la empresa Trameco SAC, al ser una empresa formal y que todos sus trabajadores están en una planilla de sueldos, todos reciben las famosas gratificaciones en los meses de julio y diciembre. De ahí pasamos a la escuela clásica, en la cual tenemos dos puntos importantes, la cual es la jerarquía definida y la estandarización en los procesos. En la jerarquía definida se nos menciona que la toma de decisiones viene de arriba hacia abajo. En el caso de la empresa Trameco SAC, la toma de decisiones viene de la parte de la gerencia general y es esta misma área la cual es responsable de comunicar dichas decisiones a las demás áreas. Y tenemos por último punto la estandarización en los procesos, el cual se busca la optimización en los trabajos de cada área. Hablando un poco más sobre las funciones administrativas, encontramos la planeación. En el caso de la planeación, la empresa Trameco SAC está dirigida por la gerencia general, el cual se encarga de la toma de decisiones y aparte también trabaja de mano junto con el área de contabilidad y el área de ventas, ya que ellos no solamente se encargan de elaborar un presupuesto, también se encarga de fijar objetivos realizables y de poder prever todo lo necesario para que la empresa no se extinga. Esto fue muy importante durante la pandemia, ya que se evidenció que ellos priorizaron la caja, reduciendo la producción con la finalidad de que la empresa no se extinga. De ahí seguimos con la organización. En la organización, la empresa, al ser una pequeña empresa, mantiene una relación cercana con las demás áreas. Esto permite una comunicación directa y facilita la toma de decisiones. De ahí pasamos con el control. En el control lo mantiene la empresa con la gerencia general. Es esta quien se encarga de controlar a las demás áreas, tanto así que permite y realiza reuniones con la finalidad de poder transmitir las ideas, de que haya comunicación dentro de todos. Y esta cercanía es importante ya que les permite facilitar las situaciones en momentos críticos. Y por último tenemos la dirección, en el cual en la dirección se nos menciona que la empresa se encarga de usar herramientas útiles como son los comprobantes de venta, los balances y el control de stock. Esto les permite tomar una mejor toma de decisiones y también les permite evitar gastos innecesarios. Bueno, continuando hablaremos acerca de la estructura organizacional, que vendría a ser cómo se distribuye o organiza las distintas funciones, puestos y tareas que hay dentro de la empresa. Cabe resaltar que esto es muy importante, ya que recordemos aquí la cita de Chiavenato, en el cual nos dice de que la estructura organizacional debe tener 3 puntos. Primero, una división del trabajo, luego las reglas y por último la jerarquía. Esto para que la empresa se pueda adaptar a los distintos cambios que pueda haber dentro de espacio o tiempo. En el caso de la empresa Trameco SAC, aquí al ser una pequeña empresa ya que cuenta con 12 trabajadores debido a la pandemia, ellos van a tener una estructura funcional, la cual está basada primero en la división por funciones de especialización. Es decir, ellos van a buscar dividir su empresa por departamentos, por área. ¿Para qué? Para que cada área cumpla sus funciones de manera eficiente. Y por otro lado tenemos una jerarquía. Aquí ellos van a tener una jerarquía de mayor a menor, es decir, el gerente va a tomar la decisión final. Aquí podemos ver el organigrama de la empresa proporcionado por la misma, en el cual, en primer lugar, vemos una gerencia general, el cual se va a encargar de representar la empresa, tomar las decisiones finales, establecer las políticas, pero también tiene cierta función administrativa, puesto que él se va a encargar de supervisar ciertas áreas.
Por otro lado, tenemos la gerencia de ventas. Aquí vamos a ver que esta persona se va a encargar de la compra y venta de las mercaderías, ya que recordemos que es de giro comercial. Y aquí vamos a ver dos abajo. En primer lugar, tenemos el almacén, que aquí va a haber un registro, el encargado va a tener un registro del stock o del inventario de cuántos productos se necesitan comprar y cuántos productos ya se tiene. Por otro lado, tenemos las importaciones, que las importaciones vendría a ser cuando se compran los productos, ya que recordemos que ellos hacen importaciones por dos maneras, ya sea marítima o aérea, que posteriormente se explicará de mejor manera. Luego tenemos por otro lado el área administrativa de la empresa. Aquí se va a encargar más que todo de planificar, organizar, supervisar de que cada área cumpla sus funciones de manera adecuada y que la empresa llegue a su meta, que es pues ser líder en el mercado, tener productos de buena calidad y clientes fieles. Y por último tenemos contabilidad. En el caso de la contabilidad, nosotros tuvimos el honor de poder entrevistar a la contadora, la cual nos mencionó que esto es muy importante dentro de la empresa, ya que ella se va a encargar más que todo de la área financiera, económica, que en este caso, al ser una empresa de giro comercial, es muy importante para que la empresa sea rentable. Aquí en el lado posterior podemos ver de que hay una jerarquía plana. ¿Por qué decimos que hay una jerarquía plana? ¿Por qué? Porque acá, en primer lugar tenemos de que hay pocos niveles jerárquicos. Es decir, va a haber buena comunicación entre el gerente y los trabajadores, ya que no hay una gran cantidad de empleados. Por otro lado, tenemos una intervención de los trabajadores en la toma de decisiones. Aquí la empresa, el gerente, va a tomar en consideración las opiniones e ideas, va a escuchar a los trabajadores para poder saber cuáles son los problemas en distintas áreas. Sin embargo, el gerente va a ser el que tome la decisión final. Y por último tenemos especialización de tareas, que como ya les mencioné, lo que busca la empresa es que esté separada por departamentos para que cada área cumpla sus funciones, tareas, objetivos de manera eficiente y lograr su objetivo. Luego tenemos la cultura organizacional, pero ¿cómo la cultura organizacional puede intervenir en la toma de decisiones y rendimiento? Bueno, en primer lugar, la cultura organizacional vendría a ser el conjunto de valores, costumbres que hayan dentro de la empresa y que tengan los empleados. Cabe resaltar que esto es muy importante dentro de Trameco, ya que ellos van a tener una cultura organizacional, participativa y pues perseverante. En primer lugar, para la toma de decisiones, ¿por qué se dice que es una cultura participativa? Porque como ya mencioné anteriormente, los empleados sí son escuchados. Se les escucha cuáles son los problemas dentro del área, qué se tiene que solucionar, cuáles son los objetivos y en base a eso el gerente general toma decisiones. Por otro lado tenemos el rendimiento. ¿Por qué decimos que su cultura es perseverante? Porque aquí tanto el gerente general como el administrador supervisan las distintas áreas y con ello los trabajadores se sienten motivados, primero porque son escuchados y segundo porque son supervisados para que sus trabajos sean de forma eficiente. Por último tenemos el proceso de toma de decisiones. Como les mencioné anteriormente, el gerente sí escucha a sus empleados, por ende, por más que haya una cultura colaborativa, no se pierde el control de la empresa. Aquí, después de tener con la entrevista, nos damos cuenta que dentro de la empresa hay un proceso de razonamiento. ¿Por qué decimos eso? Porque el gerente general se basa en hechos reales. Él busca que el resultado sea objetivo y legado a la realidad. Por eso hace uso de la razón en vez de la intuición. Por otro lado, el método es de consulta, ya que pide la participación de sus trabajadores, los escucha. Y por último, para tomar las decisiones se tiene factores situacionales. En primer lugar, la cantidad vendida, que es cuánto se tiene que comprar, cuánto se tiene en almacén, es tener un inventario. Luego tenemos la cantidad de personal, ¿qué personal? El personal abastece la cantidad de productos que se van a comprar. Y por último, el presupuesto, que es muy importante. No podemos gastar más de lo que tenemos. Debemos pensar que la empresa tiene que ser rentable. Bueno, y a continuación, viendo los tipos de liderazgo, comenzamos con, según Kurt Lewin, el liderazgo democrático es aquel que se refiere a un jefe o un líder, mejor dicho, el cual está capacitado para oír la opinión de todos sus trabajadores por igual. Asimismo, estos trabajadores tienen voz y opinión. Esto quiere decir que influyen dentro de la decisión del jefe. Sin embargo, dentro de todo esto, de igual manera, el jefe es el último responsable de tomar la palabra. Bueno, en Tramecosac vemos esto dado que al ser un personal reducido, de todas maneras se hace la consulta desde la gerencia general para posteriormente hacer la consulta con el resto del equipo. Sin embargo, al final la decisión la vuelve teniendo el gerente general. Luego tenemos el liderazgo autoritario. Parece contradictorio, sin embargo, también se da. ¿Esto a qué se debe? Bueno, al ser una empresa importadora, esto quiere decir que hay situaciones en las cuales sus proveedores dependen de ellos. Esto quiere decir que ellos necesitan abastecer los pedidos lo más rápido posible.
Entonces hay situaciones en las cuales el jefe se ve en la obligación de, más que escuchar, de mandar, de ordenar al equipo para poder satisfacer las necesidades del comprador. En este momento es cuando se da el liderazgo autoritario y en este momento es cuando se nota que más que un equipo también son una familia. ¿Por qué? Porque en este punto es donde se hace notar que cada uno tiene que trabajar por igual y no solo hacer recaer toda la responsabilidad sobre un hombro. Bueno, acá hablaremos sobre la importancia de los macroprocesos. El macroproceso es una función fundamental, la cual sirve para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la empresa mediante la supervisión y seguimiento constante de dicho rendimiento. Dentro del macroproceso tenemos primeramente acá 3 áreas, las cuales son más importantes dentro de la logística interna, el área de ventas y la distribución. Como tal, dentro de la logística interna tenemos el proceso que es el proceso de compra, el cual se divide entre subprocesos, los cuales son ejecutar el pedido y la recepción del pedido. Como una de las actividades importantes, hemos resaltado el acopio de las mercaderías en el almacén. Después seguimos con la área de venta, el cual tiene su proceso, el cual es el proceso de venta. Su proceso es la entrada de orden de compra y la salida de orden de envío. Y como una de las tareas más importantes que tiene, hemos escogido la creación de órdenes de compra hacia las oficinas. Y por último tenemos el área de distribución, el cual su proceso es el proceso de distribución y su proceso se divide en el cargo del pedido solicitado y la entrega del pedido. Como actividad o tarea importante hemos escogido la entrega de mercaderías y que finaliza con la firma de la recepción del pedido del cliente. Bueno, y ahora continuando con los KPIs, comenzamos con el control gerencial, que por primera instancia es el nivel de qué tan involucrado está el gerente general en este aspecto. Primero vemos el proceso que tomamos como ejemplo, que es el transporte de las compras al local. Eso quiere decir las importaciones que van a llegar al almacén. Primero tenemos el criterio del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuánto tiempo van a demorar en llegar al almacén? Luego tenemos el indicador que indica el promedio del tiempo que debe llegar, y esto quiere decir un tiempo menor a 3 horas porque tenemos apuro en conseguir la mercadería. Y por último tenemos el cálculo para ver si se cumple el indicador. Como resultado final tenemos que sí se cumple el indicador y no hay que tomar medidas correctivas. Sin embargo, siempre puede haber mejoría. Luego tenemos el control de las ventas, en el cual se pretende analizar y poder llevar un control adecuado de cuánto tenemos que comprar y o vender para poder tener una mercadería satisfactoria. Primero tenemos el proceso, el envío de cotizaciones a los clientes. Eso quiere decir el momento en el cual la empresa tiene el primer contacto con el cliente para poder lograr atraer su atención, sea por los precios o por la calidad del producto. Luego tenemos el criterio, que nuevamente es el tiempo de envío, pero esta vez ya no es de las mercaderías, sino del primer contacto de los precios. Luego tenemos el indicador, el promedio del tiempo nuevamente, que debe ser menor a 5 días para que pueda realizar su pedido. Luego tenemos el indicador, que es el tiempo de envío nuevamente, podemos ver un promedio de 4 días. Y esto quiere decir que el indicador sí se cumple y no hay que tomar medidas correctivas. Luego tenemos el control del almacén. Aquí hace hincapié en lo que es las mercaderías que tiene dentro de este, y para no poder perder ventas, para poder aceptar los pedidos acorde a la mercadería que tengamos dentro del almacén. Primero tenemos la solicitud de compras. Nuevamente tenemos el tiempo, pero ahora no es ni de los precios ni de distribuir mercaderías, sino en el momento de poder analizar para hacer los pedidos. Tenemos el indicador, el promedio de tiempo de la aprobación de la solicitud, que podemos ver ahí el promedio es de 2 días y dice que sí se cumple el indicador, por ende no hay que tomar ninguna medida correctiva. Y por último, el último KPI que tenemos para ver, dentro del almacén podemos ver el diagrama de flujo de importación, que es la parte más importante de este proceso, ya que es donde suele haber cuellos de botellas. Para explicarlo más a detalle, podemos ver dónde inicia. Inicia con el acuerdo de compra. Esto quiere decir que se da un orden de compra para posteriormente darse un traslado. Ahora, aquí es donde viene lo importante. ¿Es urgente o no? Como previamente explicaron, los tipos de importaciones son 2, tanto las aéreas como las marítimas. Entonces, si es urgente, se da de una manera aérea. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a hacer un importe aéreo. Esto obviamente tiene un cargo extra y también tiene un cargo extra para la empresa, porque en el momento del desaduanaje hay un cobro extra. Quiere decir, si hubo problemas de traslado, si los hubo, depende de cómo fue. Si fue por responsabilidad de la empresa o responsabilidad externa, como puede ser el clima. Si es el clima, entonces la empresa está en la obligación de enviar un correo tanto al aduanero como a la persona que está realizando el pedido, para así poder corregir en ese momento el pedido y poder o pagar la multa o bien condonar el pedido. Luego tenemos, si fue culpa del almacén, tenemos que enviar una solicitud de correo donde el cliente que está pidiendo la mercadería ve si aún desea la mercadería, o algunos simplemente cancelan el pedido, otros hacen cancelar la multa. Luego, si no hubo problemas en el traslado, en el aspecto aéreo tenemos la llegada del avión, posteriormente la recepción y finalmente la distribución. Ahora, si no es urgente, nos vamos al aspecto marítimo. ¿Eso qué quiere decir? Se traslada al puerto. Si llega al puerto a tiempo, entonces se hace el desaduanaje respectivo con un máximo de 2 días y posteriormente se hace la recepción de la mercadería. Y si no llegó a tiempo, se pide una notificación, ya que la empresa está en la obligación de declararle al que hace el pedido la razón de esta demora. Y una vez se tenga aclarado todo esto, se hace finalmente la recepción del cliente y la distribución respectiva del pedido.
Ahora, por último, el último KPI es el control financiero, que hace referencia a tener un control sobre todo lo que se tiene en los bienes y las deudas que se puede tener dentro de la empresa. Aquí usamos como proceso la inversión de las compras, el criterio es el retorno de la inversión y el indicador es el promedio del retorno de inversión debe ser mayor al 70%. Vemos cómo es el indicador, sin embargo, sí cumple el indicador y no hay que tomar medidas correctivas. Eso quiere decir que tenemos una buena economía financiera. Bueno, ahora pasando a las recomendaciones, bueno, nosotros planteamos 5 recomendaciones, como podemos ver. El primero sería el estado de seguridad, que bueno, aquí la segunda sería las compras estratégicas, reserva de liquidez, proveedores alternativos en otros países y también la fidelización de clientes. Bueno, las más importantes en nuestra consideración, pues sería, digamos, la fidelización de clientes. Bueno, aquí Trameco es muy importante, digamos, darle ciertos beneficios a sus clientes más fieles, como por ejemplo descuentos, promociones, que bueno, eso podría conllevar a un aseguramiento de ingresos en un futuro plazo. Y bueno, como conclusión, nosotros hemos visto una gestión muy eficiente administrativa por parte de la empresa Trameco, en el cual hemos visto detalles muy importantes como la planificación flexible, un liderazgo motivador y también KPIs utilizados en cada área de la empresa. Podemos concluir de que bueno, la empresa Trameco es un ejemplo de cómo una pequeña empresa pues puede ir consolidándose con el tiempo en un mercado muy difícil como lo es el peruano, ¿no? Muchas gracias. Sería todo. Fuerte aplauso entonces para el grupo. Muy bien, bastante claro, dentro del tiempo. Felicitaciones por ahí, ha cumplido dentro del tiempo, eso es bueno. Y también ha sido una presentación bastante clara, el caso de la empresa Trameco SAC. Bien, vamos a pasar entonces con la ronda de preguntas. Bien, es una empresa Trameco, una empresa de giro comercial que está en el régimen MIPE tributario, ¿correcto? Recuerden que el MIPE tributario tiene un nivel de ingreso tope en el ámbito tributario, ¿no? De 1.700 UIT. Y en este caso ellos han presentado una empresa, ¿se puede decir una empresa mediana, grande? ¿Cómo la denominan que es la empresa Trameco? Pequeña empresa se denomina, porque Pequeña empresa. es que lo que pasa es que ellos tuvieron una cierta cantidad de trabajadores, como lo mencionó mi compañera, pero después de la pandemia fue también uno de esos negocios que sufrió mucho corte, por así decirlo, cortaron personal y tal. Sin embargo, aún siguen considerando una cantidad para que sea o se clasifique como pequeña empresa. Ok, vamos por ahí entonces. ¿Pueden presentar el organigrama de la empresa? ¿Cuántas personas laboran en la empresa Trameco actualmente? 12 personas. 12 personas laboran. Ok, ahí tienen 2 cabezas de gerencia, que es la gerencia de ventas. Ujú. ¿Este organigrama es de la empresa o ustedes lo han propuesto? Es de la empresa. De La la- empresa lo ordena por orden de importancia, no porque esté uno dentro de otro, sino el grado. Ya, entonces ahí tenemos 2 cabezas, la gerencia de ventas y ahí se han olvidado de poner la gerencia de administración, ¿no? La han puesto sin gerencia. Que lo que pasa es que la empresa no lo considera como una gerencia como tal, porque nosotros también tuvimos esa duda y nos comentaron que no, ellos lo ven como el área de administración y claramente ahí sí hay un jefe como tal, pero el grupo como tal, el área, el departamento es administración. Si fuera entonces así un jefe, cuidado, no debe estar al mismo nivel de la gerencia, ¿no? Si fuera ese caso, si fuera un jefe, sería un poco más abajo, respetando un poco las jerarquías a nivel de la gerencia. Y segunda observación, hay que tener cuidado también con las líneas. Si bien administración sale una línea hacia abajo que va a contabilidad y de ahí va otra línea hacia el lado izquierdo que va a importaciones y almacén. Entonces la pregunta es, en importaciones, ¿quién es el jefe? ¿El gerente de ventas? ¿El jefe de administración? ¿O el gerente general? ¿No? E importaciones. Claro, aquí el problema es que este organigrama nos lo pudo dar la misma contadora a quien entrevistamos, entonces no queríamos cambiarle nada, también hemos notado esos errores quizás o inconveniencias que tiene, más la contadora nos explica que en realidad como tal no es de que sale de, sino de que por ser por grado es mismo como que gerencia de ventas y administración en esa parte, todos estos son como en una sola línea. Solo que por temas de cómo se conecta o cómo van comunicándose con gerencia general, es recién ahí cómo se ordena. Por ejemplo, el gerente o el encargado del almacén se comunica primero con gerencia de ventas para recién llegar a gerencia general. Lo mismo con contabilidad. El encargado de contabilidad o el personal de contabilidad se comunica con el gerente de administración o con el encargado de administración para recién llegar a gerencia general. En cambio, de importaciones no es de tanta importancia, pero tiene comunicación directa con el gerente general. Por eso está así ordenado.
O bueno, Ya, así es como nos dieron el ya, organigrama. correcto. Pero aquí hay que tener cuidado porque en este cruce de líneas es el problema. Yo trabajo en importaciones. ¿A quién le rindo cuentas? ¿A ventas? ¿A gerencia general o administración? Entonces, eso puede crear una descomunicación entre esas áreas. Entonces, estas líneas son las peligrosas, Claro, ¿no? sí, Entonces, si es igual, administración, perdón, si es administración va a contabilidad y ahí quedaría así, ajá. ¿ok? Importaciones, ¿a quién le rinde cuentas? En este caso, lo que ustedes han visto. Se comunica directamente con gerencia general. Entonces, esta línea de acá desaparece y esta otra desaparece. Sería así el tema, ¿no? Directamente. Ajá, claro. ¿Ya? Lo mismo que por lo mismo de la cantidad de empleados, es que como igual todas las áreas llegan a tener contrato entre ellas, el único sería contabilidad y almacén que sí requieren de gerencia de ventas y administración para poder llegar a gerencia general. Ok, ¿qué tipo de liderazgo ustedes han visto de los mencionados presenta la gerencia general de la empresa Trameco? ¿Qué tipo de liderazgo consideran ustedes que es la que aplica? Bueno, profesor, como le indiqué, todo depende de la coyuntura, porque en primera instancia, en tiempos normales, en una coyuntura adecuada, se presenta un liderazgo democrático. Sin embargo, cuando, por ejemplo, cuando se hacen los pedidos aéreos y se necesita con suma urgencia la mercadería, es en ese momento cuando se vuelve un liderazgo autoritario. Por eso en esas instancias la gerencia general ya no solo pide opiniones, sino pide que trabajen y más que pedir participaciones, ya ordena que participen de cierta manera, para, como le dije, tener que trabajar todos por igual y no solo dejar recaer la responsabilidad sobre un sector, que sea el de importaciones, el almacén, etcétera. Ok, dos últimas preguntas. Sobre el proceso administrativo, de planeamiento, organización, dirección y control, quisiera un poco que me comente cómo es el proceso administrativo de la organización de la empresa Trameco. Le voy Como ya mencionamos, en la organización viene a ser de la toma de decisiones de parte de la gerencia a las demás áreas. Primeramente, la gerencia se encarga de evaluar las situaciones para la toma de decisiones y es esta misma área que se encarga de comunicar a las demás áreas. Principalmente, como mencioné, va de arriba hacia abajo. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Sobre los KPI, sobre los indicadores estratégicos, ¿cuál creen ustedes que han podido ver en el trabajo que le parece muy representativo, muy importante, que este indicador estratégico de desempeño llamado KPI es muy referente para el desarrollo de la empresa Trameco? Bueno, profesor, el mismo que estamos presentando, el de control de almacén, nos parece el más relevante porque también de este proviene el flujograma. ¿Y por qué creemos que es el más relevante? Aparte de que el almacén es básicamente lo que alimenta a la empresa, más allá de todo esto va porque en este punto es donde suelen haberse más complicaciones, no necesariamente por culpa de la empresa, sino también pueden haber factores externos. Entonces, por culpa de todo esto, necesitan mantener un control constante y también bastante calculado respecto a los riesgos que se toman, porque muchas veces esto significa pérdidas para la empresa si aceptan una orden la cual creen que pueden cumplir, sin embargo puede haber coyunturas que lo impidan. En esta instancia es cuando se presentan, por ejemplo, multas o cancelamiento de pedidos, por ende se realizan gastos innecesarios que eventualmente generan pérdidas en la empresa. Ok, interesante porque recuerden que el giro del negocio es comercial. Dentro de la cadena de suministros, compran, almacenan, distribuyen y venden. Y entonces aquí, dentro de esa cadena de suministros, la parte de almacén juega un papel importante. Por eso que han considerado el grupo que dentro de este indicador de estrategia de desempeño, consideran importante este indicador de solicitud de compras. ¿Ok? Finalmente, la última pregunta para cerrar su presentación. Dentro de las escuelas administrativas que mencionaron, la clásica, escuela clásica de la administración por el referente, el profesor Fayol, ¿cómo se relaciona en esta escuela clásica el desarrollo de la empresa Trameco? Vamos. Bueno, se relaciona la empresa Trameco SA con la escuela clásica debido a que existe, como mencioné, una jerarquía definida. Como bien mencionaron, existe una jerarquía plana en la cual se divide en la gerencia general y entre las otras áreas. Después se menciona la estandarización de los procesos en el cual se menciona que existe una formalización para cada trabajo que haya dentro de la empresa. Esto facilita así de manera
para que sea de una manera más rápida cuando sucede algún tipo de inconveniente dentro de la empresa. Dentro de esto se llegó a observar más durante la pandemia. Adelante. Aparte, se relaciona mucho con la estructura clásica, ya que recordemos que la escuela, perdón, porque ellos tienen una estructura definida. Hablamos mucho de la que está dividido por departamentos, por áreas. Eso es lo que busca la empresa. Busca de que sus funciones o sus tareas que tenga sean eficientes, como hemos visto en esta escuela. Si bien acá hablamos de la división del trabajo, que también es de la escuela clásica, ellos también le toman mucha importancia. ¿Por qué? Porque recordemos, estas, al ser las primeras escuelas de la administración, no pensaban mucho en el personal, como vimos posteriormente con el humanista. Por ello, ellos solamente buscaban de que, si bien acá ya hay una estructura, no como en la anterior escuela, que busca una estandarización más que buscar de que cada uno cumpla sus funciones y que ésta se vea orientada y esté motivada en cierto punto, no del lado humanista, sino del lado de que ellos buscaban de que sus funciones sean eficientes para, claro, tener lo que toda una empresa busca, ¿no? Beneficios, utilidad. Muy bien, agradecemos con un fuerte aplauso al grupo que ha hecho su exposición, la empresa Trameco SAC. Muchas gracias.